No mires mis piernas, dijo la CEO de minifalda, pero el mecánico pobre ya lo había visto todo. El sol de la tarde caía a plomo sobre las calles de Guadalajara, calentando el asfalto y levantando un vaho perezoso que distorsionaba el aire. Dentro del pequeño taller Herrera, el calor era aún más denso, una mezcla pesada con olor a grasa quemada, a metal recién cortado y a la tierra acumulada de incontables jornadas. Allí, en ese rincón de un barrio donde el tiempo parecía haberse detenido, Miguel Herrera pasaba sus días en silencio, viudo, solitario y con la responsabilidad de criar a una hija pequeña. Su vida se había reducido a la rutina digna y monótona de reparar motores ajenos. Sus manos, cubiertas de cicatrices y manchas de aceite que ya no salían, eran el mapa de una historia de promesas rotas y un talento que el mundo había decidido ignorar. Miguel no siempre había sido ese hombre invisible de overol gastado. Años atrás, su nombre había estado ligado a la innovación, a un futuro brillante en la ingeniería automotriz. Pero una traición lo había despojado de todo, empujándolo a este exilio voluntario. Ahora, su único motor era la sonrisa de su hija al final del día y el respeto ganado a pulso entre los vecinos que lo conocían como Don Miguel, el maestro que podía devolverle la vida a cualquier cacharro. En una repisa polvorienta, junto a una llave inglesa que perteneció a su padre, una pequeña foto enmarcada de su esposa era el único testigo silencioso de lo que había perdido. Él la miraba de reojo de vez en cuando, un gesto íntimo que contenía toda la tristeza y la fuerza que lo mantenían en pie. La quietud de la tarde se rompió con el sonido de un motor de lujo tosiendo, un rugido ahogado y antinatural que no pertenecía a esas calles. Un sedán negro, tan brillante que reflejaba las nubes, se detuvo con dificultad frente a la entrada abierta del taller. La puerta del conductor se abrió, y de ella descendió una mujer que parecía sacada de otro universo. Valentina Ríos, CEO de una de las tecnológicas más importantes de Ciudad de México, se plantó sobre el suelo polvoriento con unos tacones que parecían armas. Vestía un traje sastre impecable y una falda corta que hablaba de poder y confianza. Su mirada recorrió el humilde local con una mezcla de impaciencia y un mal disimulado desdén, como si cada segundo en ese lugar fuera una ofensa a su estatus. «Necesito que lo arregle, y lo necesito rápido», dijo ella, sin siquiera un saludo, mientras su dedo tamborileaba sobre la pantalla de su celular. Su voz era firme, acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida sin réplica. Miguel se secó las manos en un trapo, acercándose sin prisa. No la miró con admiración ni con resentimiento, sino con la neutralidad de un profesional que solo ve el problema que tiene delante, la máquina, no la persona. Su calma pareció irritarla aún más. Él simplemente asintió, un gesto seco que no buscaba agradar ni impresionar, y se limitó a decir con voz pausada: «Veremos qué tiene. Permítame». La tensión entre ambos era palpable, un choque silencioso entre dos mundos que nunca debieron cruzarse. El del poder y el dinero contra el de la dignidad silenciosa y el trabajo honesto. Mientras Miguel levantaba el capó, un silencio incómodo se instaló entre ellos, solo roto por el ruido metálico de sus herramientas. Valentina observaba de brazos cruzados, su postura rígida, delatando su incomodidad en aquel entorno que consideraba sucio y decadente. Pero cuando Miguel conectó su viejo escáner al sistema electrónico del vehículo, su ceño se frunció. La lectura en la pantalla no tenía sentido. No era una falla mecánica común, ni un sensor defectuoso. Parecía un error deliberadamente programado, una especie de sabotaje digital que él, extrañamente, sentía que ya había visto antes. Se giró hacia ella, sus ojos por fin encontrando los de Valentina con una seriedad que la descolocó. «Señora,
el problema de su auto no es simple. Esto no es una avería normal. Alguien hizo esto a propósito. Ella lo miró con incredulidad, a punto de descartarlo como la ocurrencia de un simple mecánico. Pero la seguridad en la voz de Miguel la detuvo. Había algo en su mirada, una profundidad inesperada que le advertía que ignorarlo sería un error. Reluctante, bajó la guardia por un instante y aceptó escuchar, sin saber que esa decisión estaba a punto de desenterrar un pasado que conectaba la ruina de ese hombre con el éxito sobre el que ella había construido su imperio. Amigos, estamos apenas comenzando este viaje y cada historia que contamos necesita de su apoyo para llegar más lejos. Este canal es nuevo, pequeño, pero con un corazón enorme y un deseo inmenso de compartir relatos que nos toquen el alma. Si esta historia ya te atrapó, por favor, suscríbete. Tu suscripción no es solo un número, es el combustible que nos permite seguir buscando y narrando estas crónicas de vida, de justicia y de dignidad. Ayúdanos a crecer y a construir juntos esta comunidad. Mientras Miguel trabajaba en el motor abierto, el olor a metal caliente y aceite quemado se mezclaba con el perfume caro que emanaba de Valentina, creando una atmósfera extraña, casi irreal. Él se movía con una economía de gestos que solo dan los años de oficio, cada herramienta encontrada sin mirar, cada tornillo aflojado con la presión exacta. Pero sus manos, aunque expertas, de pronto se detuvieron. Debajo de la cubierta plástica del motor, un entramado de cables y sensores le devolvió la mirada, y en ese instante el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. No era solo un sistema electrónico, era un eco, una firma que él conocía tan íntimamente como las cicatrices de sus propios nudillos. Un escalofrío le recorrió la espalda, una sensación de familiaridad tan profunda que le revolvió el estómago. Eran sus ideas, sus bocetos de madrugadas enteras, su arquitectura de datos, pero pervertida, simplificada para un fin que no era el suyo. Valentina, impaciente, cruzó los brazos y tamborileó los dedos sobre su bolso de diseñador. El silencio del taller, solo roto por el goteo de un grifo lejano, comenzaba a ponerla nerviosa. Vio la quietud del mecánico y su irritación creció. Para ella, él era solo un obstáculo, un hombre lento que la retenía en aquel lugar que olía a fracaso. No podía entender que para Miguel, ese motor se había convertido en un espejo, un doloroso portal a una vida que le fue arrebatada. Él levantó la vista. Sus ojos ya no reflejaban solo el brillo de los fierros, sino una confusión sombría. La miró directamente, sin la deferencia habitual del obrero hacia el patrón, y por primera vez ella sintió que no la veía como una clienta, sino como algo más, como una pieza de un rompecabezas que él no quería volver a armar. La tensión entre ellos cambió. Ya no era de clases, sino de secretos. Él se limpió una mano en el trapo grasiento que colgaba de su overol. Un gesto lento, casi ceremonial. Con la otra, señaló una pequeña caja negra conectada al sistema de inyección. Era una unidad de control que no pertenecía al modelo original del auto, una adición burda pero efectiva. Miguel reconoció el patrón de los conectores, la lógica del bypass. Era una solución que él mismo había diseñado en sus sueños de juventud, un prototipo para optimizar el consumo de combustible en motores de alto rendimiento, un proyecto que bautizó con un nombre que casi había olvidado, un proyecto que le robaron junto con su futuro. Se dio cuenta, con una claridad helada, de que la empresa de esa mujer elegante y altiva no solo usaba su tecnología, sino que la usaba para sabotear sus propios vehículos, creando fallas programadas. Con una voz que sonó más rasposa de lo normal, Miguel rompió el silencio. No la acusó, solo preguntó, dejando que el peso de la pregunta flotara en el aire denso del taller. «Señorita Ríos,
¿Quién es el jefe de ingeniería en su compañía?, dijo, sin apartar la mirada de la pieza ofensiva. La pregunta la tomó por sorpresa. Esperaba un diagnóstico, un precio, no un interrogatorio. A la defensiva, respondió con el orgullo herido de quien se siente cuestionado sin motivo. Nuestro director de innovación es Ricardo Vargas. Es un genio. Prácticamente construyó el éxito de la división automotriz desde cero. El nombre Ricardo Vargas golpeó a Miguel con la fuerza de un martillo. El aire se le escapó de los pulmones. Ricardo, su antiguo socio, su mejor amigo, el hombre que testificó en su contra, el que se quedó con todo. La máscara de profesionalismo seco de Miguel se agrietó y por un instante Valentina pudo ver al hombre que había debajo, un hombre devastado, con una calma aterradora. Miguel comenzó a hablar. No levantó la voz, no hubo un solo gramo de melodrama. Simplemente narró los hechos, como si leyera un informe técnico de su propia vida. Describió el proyecto, su propósito original de democratizar la tecnología de eficiencia, no de crear un monopolio. Le contó de las noches sin dormir, de los sacrificios, del momento exacto en que Ricardo le presentó unos documentos que, según él, eran para registrar la patente a nombre de ambos. Le contó cómo, una semana después, fue acusado de espionaje industrial y sabotaje, con pruebas plantadas en su propio taller, un taller que entonces era nuevo y lleno de promesas. El relato de Miguel no pedía piedad, solo exponía la verdad con una precisión brutal. Mencionó de pasada, como un detalle más en la cadena de catástrofes, la enfermedad de su esposa. No la culpó de su muerte, pero sí dejó claro que el estrés, la humillación pública y la ruina económica le robaron el tiempo y los recursos para luchar por ella. Mientras hablaba, sus manos volvieron a trabajar, casi por instinto, desconectando el módulo corrupto, puenteando los circuitos correctos, sanando el motor con la misma pericia con la que su propia vida había sido destrozada. Valentina escuchaba, paralizada. Cada palabra de Miguel era una pieza que encajaba en los vacíos que ella nunca había querido mirar en su propia empresa. El ascenso meteórico de Ricardo, las patentes de origen dudoso, las ganancias inexplicablemente altas de la división de servicio técnico. Por primera vez desde que había llegado, Valentina realmente vio a Miguel. Vio más allá del overol manchado y las manos curtidas. Vio la inteligencia en sus ojos. Una inteligencia herida, pero intacta. Vio la dignidad en su postura, la de un rey exiliado en su propio y humilde reino de herramientas y refacciones. La historia que él le contaba no era solo la de un robo, era la fundación sobre la cual ella había construido su imperio. Su éxito, su confianza, sus trajes de diseñador, todo estaba manchado con la ruina de ese hombre. Una náusea fría le subió por la garganta. El taller ya no le parecía un lugar sucio, sino un santuario, el último refugio de un hombre al que su mundo le había quitado todo, menos el honor. La arrogancia se disolvió, reemplazada por una vergüenza profunda y helada. Cuando Miguel terminó de arreglar el coche, el motor arrancó con un ronroneo suave y estable, un sonido limpio, honesto. Le explicó con paciencia lo que había hecho, cómo había eliminado el componente fraudulento y restaurado la configuración de fábrica. Así ya no le dará problemas, dijo, y en su voz no había ni rastro de rencor, solo el cansancio de quien ha cargado un peso demasiado tiempo. Valentina sacó su cartera. Las manos le temblaban ligeramente. Sacó un fajo de billetes, mucho más de lo que costaría una reparación así, y se lo extendió. Era un gesto torpe, un intento desesperado por pagar una deuda que no era monetaria, por aliviar la culpa que la consumía. Tome, por su tiempo y por la información. Por favor, acéptelo. Miguel miró el dinero en su mano y luego la miró a ella. Por un segundo,
Una sonrisa triste, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Con una calma que desarmaba, empujó suavemente la mano de ella hacia atrás. «El trabajo son 500 pesos, señorita. No más». Hizo una pausa, y su mirada se volvió increíblemente pesada. «Yo no quiero su dinero. Nunca lo quise. Solo quiero que se sepa la verdad». Ese gesto, esa negativa rotunda a ponerle precio a su dolor, fue lo que terminó de romper las defensas de Valentina. El dinero, su herramienta de poder, su solución para todo, era inútil allí. Comprendió que lo que ese hombre buscaba no era compensación, sino justicia. Una justicia que ella, sin saberlo, le había ayudado a negar durante años. Le pagó el monto exacto, en silencio. Esa noche, en la soledad de su lujosa suite de hotel, Valentina no pudo pensar en la junta del día siguiente. El rostro de Miguel Herrera, sus manos expertas y su voz cargada de una pena antigua, la perseguían. El ronroneo perfecto del motor de su auto ahora sonaba como una acusación. Se sentó frente a su computadora portátil, la pantalla iluminando su rostro pálido y decidido. Ignoró los correos de sus socios, los informes de ventas, las proyecciones financieras. Abrió una conexión segura a los servidores de su propia empresa y con una determinación que no había sentido en años, comenzó a escribir en el buscador interno el nombre que el mecánico le había revelado, un nombre que ahora sentía como una sentencia: Ricardo Vargas. La investigación no oficial de Valentina Ríos acababa de comenzar y sabía con una certeza absoluta que lo que encontraría cambiaría su vida para siempre. Los días que siguieron fueron un descenso silencioso al corazón oscuro de su propia empresa. En la soledad de su oficina de cristal, con la Ciudad de México brillando a sus pies como una galaxia indiferente, Valentina desenterró los fantasmas que sus socios habían enterrado bajo capas de éxito y contratos millonarios. Cada archivo que abría, cada correo electrónico cifrado que lograba descifrar era una palada de tierra sobre la tumba de la carrera de Miguel Herrera. Las pruebas eran irrefutables. Un mapa detallado de la traición que no solo había destruido a un hombre prometedor, sino que había construido el imperio sobre el que ella reinaba. El sistema electrónico del auto de lujo era solo la punta de un iceberg de corrupción, un mecanismo diseñado para fallar y generar contratos de mantenimiento exclusivos, una estafa más en una larga cadena de fraudes. Sus socios, dos hombres de sonrisas afiladas y trajes impecables que siempre olían a poder, no tardaron en sentir el cambio en ella. Notaron su mirada distante en las reuniones, su silencio cortante donde antes había una participación entusiasta. Una tarde la confrontaron en el estacionamiento subterráneo del corporativo, un lugar frío y sin alma donde las voces hacían eco. No hubo gritos ni amenazas directas, solo palabras pulidas como navajas. Le hablaron de lealtad, del riesgo de remover el pasado, de cómo ciertas verdades podían manchar a todos por igual. Mencionaron casualmente Guadalajara, el pequeño taller, el mecánico viudo, y luego, con una crueldad calculada, uno de ellos dejó caer la frase que congeló el alma de Valentina. Una niña pequeña, sin su madre. Sería una verdadera tragedia que su padre volviera a meterse en problemas con la justicia. ¿No crees? Esa amenaza velada, tan sutil y tan monstruosa, fue el punto de quiebre. Ya no se trataba de su carrera, de su fortuna o de la reputación de su empresa. Se trataba de la pequeña hija de Miguel, una niña inocente cuyo único crimen era tener un padre honesto. En ese instante, Valentina comprendió que el poder que había acumulado durante años solo tenía sentido si servía para proteger a los vulnerables, no para aplastarlos. Esa noche no durmió. Con las manos firmes y una determinación de acero, organizó cada prueba, cada documento, cada testimonio digital en un expediente que era una bomba de tiempo.
Contactó a un viejo conocido en la Fiscalía Federal, un hombre que le debía un favor, y le entregó todo, sabiendo que al apretar el gatillo, la explosión podría llevársela a ella también. La confrontación final no fue en un callejón oscuro, sino en la sala de juntas del piso 50, un escenario de poder con vistas panorámicas a toda la ciudad. Valentina convocó una reunión de emergencia. Sus socios entraron confiados, esperando una rendición, pero encontraron a una mujer transformada, con una voz tranquila y letal. Proyectó en la pantalla gigante las pruebas de la estafa, los diagramas originales del proyecto de Miguel, junto a las patentes fraudulentas de la empresa y las transferencias bancarias que demostraban el desvío de fondos. El aire se volvió irrespirable. Los rostros de sus socios pasaron de la arrogancia a la incredulidad, y luego al pánico más puro cuando las puertas de la sala se abrieron sin hacer ruido y entraron 2 agentes federales. No hubo forcejeos ni escándalo. Solo el sonido seco de unas esposas cerrándose y un silencio que pesaba toneladas. Miguel se enteró de la noticia como siempre se enteraba de las cosas importantes del mundo, a través de la pequeña radio que reposaba en una repisa de su taller, entre latas de aceite y llaves de tuercas. Una voz impersonal interrumpió una canción de José Alfredo Jiménez para hablar de un fraude millonario en una de las empresas tecnológicas más importantes del país. No mencionaron su nombre, pero cuando describieron la naturaleza de la tecnología robada, Miguel dejó caer la herramienta que tenía en la mano. Se quedó inmóvil, escuchando, mientras el peso de una década de injusticia comenzaba a disolverse en el aire caliente y denso del taller. No sintió alegría ni deseos de venganza, solo un cansancio profundo y una extraña sensación de paz, como el que siente un corredor al cruzar la meta después de una carrera demasiado larga. Unas semanas después, un mensajero le entregó un sobre con sellos oficiales. Dentro, un documento legal declaraba su exoneración completa de todos los cargos por los que fue acusado años atrás. Su nombre estaba limpio. Miguel leyó el papel 2 veces, sus dedos manchados de grasa dejando una huella en el borde. Luego, con cuidado, lo dobló y lo guardó en su vieja caja de herramientas, justo al lado de una fotografía descolorida de su esposa sonriendo. No necesitaba un desfile ni una disculpa pública. La verdad había encontrado su camino de regreso a casa, y eso era suficiente. La justicia, a veces, no hace ruido. Simplemente llega y pone las cosas de nuevo en su lugar, permitiendo que un hombre bueno pueda volver a respirar sin que el pasado le apriete el pecho. Pasaron los meses. El taller Herrera seguía siendo el mismo rincón humilde de Guadalajara, con su aroma a metal y trabajo honesto. El sol del atardecer se filtraba por la puerta abierta, dibujando largas sombras en el suelo de cemento. Miguel seguía siendo mecánico, no por falta de opciones, sino por elección. Era su lugar en el mundo, el espacio donde su dignidad había echado raíces y se había negado a morir. Su hija, ahora un poco más grande, jugaba tranquilamente en una esquina, dibujando con un trozo de gis en el piso. La vida había recuperado un ritmo sencillo y predecible, una melodía suave que él había extrañado profundamente. La paz no era la ausencia de problemas, sino la certeza de poder enfrentarlos con la frente en alto. Una tarde, un auto sencillo, muy diferente al vehículo de lujo que había iniciado todo, se detuvo frente al taller. De él bajó Valentina. Ya no vestía como una ejecutiva inalcanzable, sino con la ropa simple de alguien que ya no necesita una armadura para caminar por el mundo. No traía una oferta de trabajo ni un cheque gordo como compensación. No venía a pedir perdón con palabras, porque sabía que hay deudas que no se pagan con dinero ni con disculpas. Se quedó de pie en la acera, simplemente observando la escena. Un padre trabajando, una hija jugando, la vida continuando su curso con una belleza tranquila y poderosa. Miguel
Levantó la vista, la vio y asintió lentamente, un gesto de reconocimiento profundo. Ella le devolvió el asentimiento. En ese cruce de miradas, en ese silencio compartido, se dijeron todo lo que necesitaban decir. Había respeto, había gratitud y una extraña complicidad forjada en la verdad. No había promesas de un futuro juntos, ni un final de cuento de hadas. Solo dos personas que habían sido arrastradas por una tormenta y habían sobrevivido, cada una a su manera, para encontrarse en la calma del otro lado. Valentina había perdido una fortuna, pero había ganado algo infinitamente más valioso: la capacidad de mirarse al espejo y reconocer a la persona que veía. Había desmantelado su imperio de mentiras para empezar a construir algo más pequeño, pero real. Al caer la noche, Miguel limpió sus manos en un trapo, llamó a su hija con una voz suave y comenzó a bajar la pesada cortina de metal del taller. El sonido retumbó en la calle silenciosa, marcando el final de otro día de trabajo honrado. Tomó la mano de su pequeña y ambos comenzaron a caminar hacia su casa, sus siluetas recortadas contra el último resplandor del crepúsculo. A la distancia, Valentina los observó hasta que desaparecieron en la esquina, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en su rostro. No era un final feliz, era algo mucho mejor, un final justo, un recordatorio de que la dignidad, al igual que el motor de un viejo auto bien cuidado, puede resistir el paso del tiempo y, con las manos correctas, siempre puede volver a arrancar. Y así, en el humilde silencio de un taller que vuelve a oler a trabajo honesto, termina nuestra historia. No con el ruido de la venganza, sino con la calma profunda de la dignidad restaurada. Esa que no necesita aplausos porque se lleva por dentro, intacta y silenciosa. Gracias, de todo corazón, por acompañarnos hasta el final de este relato, por caminar junto a Miguel y Valentina en este viaje de segundas oportunidades que nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en la integridad, no en el poder. Este es un espacio que apenas comienza a crecer, un rincón donde queremos seguir contando las historias de la gente buena, de aquellos que luchan en silencio y cuyo valor a menudo pasa desapercibido. Por eso, su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Nos llenaría el alma saber desde qué ciudad, desde qué país nos están escuchando. Déjenos un comentario contándonos qué les pareció la historia, qué sintieron en el corazón. Leerlos nos hace sentir que esta comunidad es una familia que se extiende por todo el mundo. Si este relato les ha tocado de alguna manera, les pedimos con humildad que nos regalen su suscripción. Cada persona que se une a nosotros es una luz de esperanza que nos confirma que estas historias importan y merecen ser contadas. Un simple like nos ayuda a que el mensaje llegue más lejos. Y si deciden compartir este video, nos estarán dando el mayor de los regalos. Y si de su corazón nace, un simple gracias en los comentarios es, para nosotros, el reconocimiento más valioso que podemos recibir. Recuerden siempre que no están solos en sus propias batallas. La vida a veces nos pone a prueba, nos empuja a rincones oscuros, pero la integridad es una brújula que nunca falla. Mantengan la frente en alto, con la certeza de que cada acto de bondad y de justicia, por pequeño que sea, deja una huella imborrable en el mundo. Les enviamos un abrazo inmenso, cargado de respeto y gratitud. Que la paz y la fortaleza los acompañen siempre en su camino.